Bueno, mientras arreglamos este asunto con las señoras de afuera, me voy a permitir contar una historia, mejor todavía, una historia. Que en realidad forma parte del último libro que he escrito, pero muy como cuento. Aquí hay datos de la realidad. El cuento está inspirado en sucesos reales. Estos sucesos que voy a contar transcurren en el siglo VIII. Así que todos los personajes son reales menos el artista malvado. El artista malvado se llama el cuento. Entonces, en tiempos de la dinastía Tang, siglo VIII después de Cristo, vivió el ilustre poeta, calígrafo y pintor Zhao Zi, un artista exquisito, pero también un hombre malvado. Tenía trato con los magos, magos del taoísmo marginal que prosperaba en aquel tiempo, y, según dicen, había adquirido el poder de cambiar de aspecto y hacerse pasar por otras personas. Entonces, ¿qué hacía? Aprovechando ese don, engañaba a las damas casadas cuyos maridos se ausentaban por misiones administrativas o militares. Estamos hablando de la China, por supuesto. En tales circunstancias, Zhao Zi fingía, tomaba el aspecto del marido, fingía un regreso nocturno y recibía honras conyugales ilegítimas. El usurpador no se contentaba con tal depredación. Su naturaleza perversa lo llevaba a disfrutar con el ajeno dolor, de suerte que las incautas esposas que caían en su poder veían con sorpresa cómo sus maridos, muchas veces respetuosos, solícitos y amables, se convertían en cada caso en un monstruo que las torturaba y golpeaba, a veces hasta la muerte. Pero, a pesar de su maldad, los poemas y pinturas de Zhao Zi eran perfectos. Sus temas preferidos eran la honradez, la humildad y la benevolencia del espíritu. También construía instrumentos musicales con gran maestría. En cierta ocasión llegó a sus manos madera procedente de un naufragio de los vikings en el Mar Negro. Saben que los vikings llegaron hasta Rusia. Bueno, les llegó madera de un naufragio de los vikings y con esas tablas, eran de Suecia o de Noruega, hizo flautas, castañuelas y marimbas que, bueno, fueron utilizadas por los músicos de palacio, desde luego. El emperador Xuanzong era el famoso emperador Xuanzong, llamado también Mingguang, o sea, el emperador brillante. Lo convocó a su palacio en Chang'an, donde se congregaban artistas, músicos, escultores. Todos los chinos conocemos la historia de Xuanzong, el emperador, y su trágico amor por Yang Kuei-fei, la hermosa concubina, ¿no? Era esta chica una de las 4 bellezas de la China. En la China se habla de las 4 bellezas. Ella es la última. Un día vamos a hablar de Diao Chan, de Wang Xiaohun y de Xi, que son las otras 3, pero no importa para esto. Bueno, el emperador, que como se ha dicho, moría de amor por su concubina, le encargó versificar a este artista malvado e ilustrar un edicto de tolerancia que él mismo había sancionado y que fue inspirado por Olo Pen, un monje nestoriano, es decir, cristiano, que venía del Imperio Bizantino. Y escribió esto
Shaoxi. El camino tiene más de un nombre, hay más de una sabiduría. Un hombre virtuoso ha venido a traer enseñanzas profundas y pacíficas que fomentan lo que es bueno e importante. Es una religión que hace bien a todos los hombres. Será practicada libremente en todo el imperio. Y aquella religión era el cristianismo. Shaoxi, el artista, ilustró además el edicto, no solo lo escribió, eligió las palabras, sino que hizo las ilustraciones. En la China, los poetas y calígrafos eran pintores también. Las dos cosas venían juntas. Bueno, dibujó unas figuras que insuflaban en quien las veía sentimientos de piedad y amor. Agregó además algunas historias edificantes basadas en los libros que había traído el monje Holopen, que eran la Biblia. El Hijo del Cielo, es decir, el emperador, quedó muy complacido por aquel trabajo y colmó al artista de honores y riquezas. Pero la maldad de Shaoxi reapareció. Ya estaba instalado en palacio, sus aposentos eran hermosos, pero a él no le bastaba. Y se enamoró de Dai Na, la bella esposa del ministro Liu Ming, primo del emperador. Al principio trató de contener sus instintos, pero cuando el ministro se ausentó a fiscalizar unas obras en el Gran Canal, el artista no resistió y, usando sus poderes de magia negra, tomó la apariencia de Liu Ming y se presentó en la alcoba de Dai Na. Y la hermosa le entregó todas sus gracias. Él contuvo su violencia tanto como pudo, pero al amanecer la estranguló. Desde luego hubo escándalo y consternación. Unos guardias juraron haber visto al ministro Liu Ming salir de la alcoba de Dai Na. Y claro, parecía que era él. Sin embargo, averiguaron y Liu Ming continuaba en su misión hidráulica a miles de kilómetros. El artista siguió pintando, escribiendo y ganando dignidades y honores. Ya en primavera, Shaoxi sedujo a otra esposa ilustre con la misma metodología. Pero en esta ocasión fue el marido acusado del crimen y ejecutado. O sea, lo habían visto o habían creído verlo entrar a la alcoba de su mujer y lo ejecutaron. Y estos episodios se repitieron varias veces, hasta que vino a ocurrir un suceso no previsto. La joven Xiao Jun, una de las damas de compañía de la concubina Yang Guifei, fue admitida como ayudante y alumna de Shaoxi. Bueno, bien pronto el maestro se sintió atraído por ella y debe decirse que la atracción fue mutua. La muchacha se enamoró de aquel hombre que tan profundamente llegaba a las almas sensibles. Una tarde se abrazaron y tocaron, pero Shaoxi, que conservaba su aspecto, que no había tomado la forma de otro, se dio cuenta de que, ayuno de todo disfraz, no podía completar los procedimientos venéreos. Buscó consuelo en la violencia y empezó a golpear a la doncella. Xiao Jun gritó, acudieron los guardias, Shaoxi fue apresado antes de que pudiera modificar su aspecto. Y ¡pum!, a la cana. En la soledad de su celda intentó asumir otros rasgos para facilitar su huida. Pero los carceleros chinos están familiarizados con tales recursos y no le prestaron atención. Y lo llevaron ante el emperador Xuanzun. Y el emperador habló con calma imperial. Dijo, el primer asunto aquí es el castigo y la recompensa. Si los malvados no tuvieran momentos de bondad y los piadosos no cayeran nunca en la ignominia, fácil sería el trabajo de los jueces. También podrían ser sencillos los casos en que el acto malvado es excepcional, una caída, un desliz,
una inesperada interrupción de una vida honesta, pero nuestro admirado Shaoxi ha cometido crímenes espantosos con regularidad. Pero también es cierto que nos ha dado bienes que han mejorado la vida de millones de personas. Hay lugar para la salvación en la justicia, dijo el emperador. Y siguió. El segundo punto se refiere a las obras. ¿Puede un ser malvado pintar cuadros sublimes o escribir poemas celestiales? ¿Está o no está el poeta en sus creaciones? Otros pueblos, dijo, resuelven la discusión negando identidad al artista. Lo consideran simplemente un instrumento de los dioses. Y siguió preguntándose, ¿quemaremos las obras de Shaoxi? ¿Nos privaremos de su bendición porque el tipo es un canalla? No. Dispongo que todas las mañanas se le habiliten al acusado las mejores instalaciones para que siga pintando y escribiendo. Por la tarde se le dejará atender frugalmente a su alimentación y descanso. Y por la noche será sometido a las torturas más crueles que podamos diseñar. Shaoxi cumplió su condena. Después llegó la famosa revolución de Anlu. El emperador Xuanzong tuvo que huir y se vio obligado a ordenar la muerte de su concubina, Yang Kuifei, en el año 756. Y el artista, Shaoxi, quedó encerrado sin que nadie se interesara en él. Ya no cambiaba de apariencia. Muchos decían que era porque ya se había escapado en el momento mismo en que lo encontraron golpeando a Xiao Jun y que vivió muchos años bajo la forma de otros poetas. Pero en todo caso, el hombre de la celda seguía allí. Muchas veces se olvidaban de torturarlo. Ya casi no escribía. Apenas cada tanto unas líneas breves, sin sentido, como por ejemplo estas. Escribir para redimirse, leer para perdonar. Estaban escritas en una tabla de madera noruega.